Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. El año pasado usé el primer vídeo 2023 para teorizar sobre lo que iba a ocurrir en la historia de One Piece durante el año, y fue muy bien, la verdad. Acerté mayormente el futuro inmediato y lo que iba a pasar más tarde todavía está por ver. Ese fue mi fallo, que los 30 capítulos que estamos teniendo cada año no permiten ir tan lejos, y un año más tarde todavía seguimos en el arco de Head. Este año pienso hacer lo mismo y dar comienzo así a una tradición con el primer vídeo de cada año. Esta vez sí creo que este arco acabará en 2024, ya que nos encontramos en el día en el que el narrador ya nos dijo que concluiría el incidente de Head, y nuestros protagonistas están ya trabajando en salir de allí. Así que básicamente lo que tengo que hacer es ver cómo puede acabar este arco y a dónde iríamos después. Si algo tengo claro sobre este futuro es lo que va a pasar con Saturn. Nada. Hay un patrón que se repite no solo en One Piece, sino en los shonen en general, y es que cuando una vez finalizado un arco habiendo derrotado al villano del mismo, que era muy fuerte, de la forma que sea, descubriendo su punto débil, con un power-up, etc., toca presentar al antagonista del nuevo arco, y en esa presentación debe quedar claro que es mucho más fuerte que el anterior, y será mucho más difícil de derrotar. Se ha de crear ese hype para mantener el interés en cómo se llevará ese enfrentamiento. Bueno, pues no solo estamos en ese punto, sino que nunca habíamos estado en un punto tan alto con respecto al protagonista. Viene de derrotar al etiquetado como criatura más fuerte del mundo, y lo ha hecho con un power-up que le convierte literalmente en un dios, con un poder que se ha definido como ridículo. También ha obtenido el título de emperador, que lo coloca en un Olimpo del que solo forman parte 4 piratas, y encima el que tienen delante ahora no parece que vaya a ser el villano de un arco, sino que forme parte del antagonista principal de la historia, el último villano, el gobierno mundial. Así que solo contemplo un escenario en el que Egghead acabe con nosotros preguntándonos cómo cojones van a poder derrotar los protagonistas a alguien así, y recordándonos que hay 5 monstruos de estos más. Por lo tanto, por mucho que apetezca ver a Saturn humillado por cómo se está comportando, y esto también forma parte de ese hype que se ha de crear aquí, tiene que volver de Head sin un rasguño y sin que podamos haber visto una posibilidad de hacerle daño. Por lo tanto, no habrá victoria de los Mugiwara aquí, ni con Nikan, ni con toda la ayuda que tienen allí, ni con la que está llegando, que empieza a ser mucha, la verdad. Si acaso, todos estos actores tienen la misión de que nuestros protagonistas puedan escapar de esta situación. De momento, creo que estamos a punto de ver a Nika derrotado por Saturn. Tendría sentido que nos plantearan dudas sobre lo invencible que es esa forma. Como ya pasara con Kaido al principio, de momento solo hemos visto a Saturn tanquear todos los ataques que le han hecho. Así que supongo que nos queda verle atacar a él para que realmente parezca que no hay salida de esta situación. Solo veo una opción de que Saturn sufra daño en Egghead, y es que sea castigado por Im, de forma que aún se potencie más al enemigo final de esta manera. Recordemos que lo que le ha pedido Im es poder seguir usando el Mother Flame, y Saturn ha dado la orden de destruir todo lo que hay en la isla, con lo que estaría sacrificando a York y la planta de energía que necesita para usarlo. De todas formas, lo dicho solo aplica a Sato, y no a Kizaru, que es alguien con quien ya se había luchado y perdido anteriormente. Ahí puede estar nuestra pequeña victoria. Me parece que se le está preparando a Kizaru algo no muy agradable para él en este arco, además del conflicto interno en el que ya se encuentra. Y es que apenas habiendo llegado a Head, ya nos presentaron unos guantes para poder golpear la luz. Es algo tan específico contra Kizaru que me sorprendería mucho que no lo viéramos usar contra él. De hecho, se podría decir que todo el tema de los hologramas solo ha servido para poder demostrar que estos guantes funcionan contra todo lo que esté formado por luz. Estamos en un momento muy caótico, y hay tantos personajes involucrados ahora que las posibilidades son casi infinitas como para poder acertar el detalle. Haciendo un rápido repaso, podemos ver que Oda ha dejado fuera de la acción a Robin y Kaku por alguna razón. También ha dejado a Kuma fuera, en un estado en el que parece que solo puede intentar proteger a Bonnie de una forma primitiva. Esto es necesario porque, como ya se indicó en God Valley, tiene un poder ideal para escapar de cualquier isla. Pero no se puede repetir la fórmula que ya usó en el archipiélago Sabaody. Para empezar, la forma más fácil de salvar a su hija hubiera sido usando su palma para transportarla a otro sitio, como al reino Kamabaka, por ejemplo, con Dragon e Ivankov, en vez de ir a por el puñetazo a Sato. Pero claro, requeriría razonar, y parece que no está por esa labor.
pero su figura ya está teniendo gran importancia ante la declaración de Vegapunk de que Bonnie tiene el poder absoluto sobre todos los pacifistas con la apariencia de Kuma. No olvidemos que, siguiendo con el repaso de personajes, tenemos a los serafines ahí, y entre ellos el que, ante las informaciones nuevas, se convierte en el más especial de todos. Un ser que es de las razas Bucanera y Lunarian a la vez. Y, como además tiene la apariencia de Kuma, hemos de entender que también está supeditado a Bonnie, ¿verdad? Como parece que esas dos razas eran muy especiales a favor del reino antiguo y en contra del gobierno mundial, que son las dos que éste ha querido erradicar, este serafín podría tener un papel importante en la guerra final, así que no me extrañaría que se viniera con los Mugiwara y Bonnie. Los otros serafines, sin embargo, muy probablemente los tendremos en contra. Teniendo a los pacifistas atacando a los marines y a Kizaru no pudiendo con todos, Saturn necesita apoyo. Entre ese apoyo tiene a Lucci, pero si tenemos en cuenta que solo Zoro ya lo mantiene a raya, tampoco puede contar para mucho más. Y en nuestro bando está Stussy, que junto con Caribou y los Vegapunk no parecen tener una misión clara aquí. Me sorprendería mucho que todos los Vegapunk que quedan huyeran con los Mugiwara, por lo que, aunque apostar por la muerte de un personaje en One Piece es de lo más arriesgado que hay, supongo que más de uno no sobrevivirá. De hecho, ya han eliminado a Pitágoras y a Shaka. Tendría sentido también que George se quedara en la isla, o se hundiera con ella. Y de los 4 que quedan, que se vinieran 2 ya me parecerían muchos. Así que si tengo que elegir a uno que sobreviva, sería a Lilith, que parece que es la que más ha interactuado con los Mugiwara. El arco empezó sorprendiéndonos con que una chica joven se presentara como el Dr. Vegapunk, y puede acabar siendo la verdad, el único Vegapunk que quede. A ver, a Atlas la veo sacrificándose manteniendo a Kizaru a raya, ya que es la que usa los guantes que pueden tratar físicamente a la luz que mencioné antes. Stella está en una posición muy mala ahora mismo y hablando de que es consciente de que va a morir, ya que está en el punto de mira de Saturn. El otro buen candidato para sobrevivir es Edison, si es que al final escapan 2. Pero hay que tener en cuenta que lo más complicado que veo que se pueda rescatar de Egghead es la cabeza de Vegapunk. Es demasiado grande. Sin eso, todos los Vegapunks quedan nerfeados y sus antenas no servirían de nada. Para que lo entendamos, les quitan el internet. Ahora mismo está en la parte de la isla que está protegida por la barrera, pero esa barrera se ha de quitar sí o sí, aunque sea para que todos los que están ahora en su interior puedan escapar de allí, con lo que podrá ser objetivo de los cañones. Es la mayor Buster Call de la historia, y la intención es reducir la isla entera a cenizas. Aún así, habrían formas de llevárselo, pero sería bastante rebuscado. De hecho, acaba de llegar uno de los barcos más grandes que existen, el de los piratas gigantes, y la habilidad de Caribou es un pozo sin fondo, todo cabe ahí, sin importar el tamaño. Pero si ya va a ser complicado que la mayoría de personajes escapen, algo tan inmenso lo sería aún más, y a no ser que Oda lo necesite para el futuro, es difícil de justificar. El punto negativo que le vería a esto para la historia es que York tampoco podría hacer funcionar el Model Flame. Aunque esto no tiene que ser necesariamente correcto, y York podría hacerlo sin necesidad de conectarse. De hecho, mantener esa cabeza no entraba en la lista que le da al Gorosei de lo que necesitaba para hacer funcionar el arma. De todas formas, si todo ese conocimiento no acaba destruido, debería acabar en manos del gobierno mundial. A día de hoy son los que más necesitan poder para balancear esa guerra final que está por llegar. Pero entiendo que para que este escenario se pudiera dar, Stella, el Vegapunk original, debería sobrevivir, ya que es el usuario de la fruta que tiene el poder de almacenar ese conocimiento. La conclusión que saco con esto es que la cabeza de Vegapunk acabará destruida, ya sea por la Buster Call o por la muerte de Stella, o ambas, o en poder del gobierno mundial, junto con York, que mantendrían la posibilidad de seguir usando el Model Flame. Es lo que veo más probable. Hablemos de los piratas gigantes que han llegado en ese enorme barco. Y es que, aunque solo hayamos visto a Brogy y Dorry, que son los capitanes históricos de esa banda pirata, los marines han anunciado a la banda entera, los piratas gigantes guerreros, escritos así en el original, con lo que podemos volver a encontrarnos con Oimo y Kashil, que son los que conocimos en Enies Lobby. Y dado que Hasrudin mencionó cuando se creó la gran flota Mugiwara que había creado una nueva versión de los piratas gigantes, con exactamente el mismo nombre para la banda, porque la antigua llevaba más de 100 años desaparecida, los jóvenes podrían estar aquí también con ellos. Si fuera así, y en vez de 2 bandas piratas de gigantes tuviéramos solo una, combinando los antiguos y los nuevos, ¿hasta qué punto formarían parte de la flota Mugiwara? De hecho, Brogy y Dorry entran diciendo que están aquí por Luffy, ¿no? Puede ser arriesgado lo que voy a decir, pero siguiendo este hilo,
existe la posibilidad de que esta entrada de los piratas gigantes sea en realidad la llegada de la gran flota Mugiwara. Yo hace tiempo que los espero en Egghead por una razón. Cuando se creó la flota en Dressrosa, el narrador nos dijo que jugarían un papel importante en un gran incidente del futuro. La palabra usada para incidente en el original japonés fue esta, Jiken. Es más genérica de lo que parece y se puede usar para evento, caso, trama, problema, escándalo. El caso es que cuando el narrador nos habló de que iba a ocurrir el incidente de Egghead cuando aún nos había liado la que hay montada ahora, usó la misma palabra. Si la aparición de la flota Mugiwara estuviera reservada para la guerra final solo, la palabra japonesa no sería esta, así que a no ser que haya previsto otro incidente similar en el futuro, a la flota le tocaría venir a Egghead. Además, ya no solo es que este incidente haya salido en las noticias y es de conocimiento público, como indican los gigantes al llegar, es que Luffy llegó a estar técnicamente muerto no hace ni una semana, en su pelea contra Kaido, que es lo que activó la quinta marcha, y eso se tuvo que ver reflejado en las vibrecars que tienen todos los miembros de la flota. Como he dicho, podrían estar destinados a otro incidente en el futuro, pero no perdamos esto de vista, pues la sorpresa de los que están por llegar puede ser aún mayor. Además, cuando vimos a estos dos no hace mucho, estaban con Shanks, pero si Shanks no quiso reunirse con Luffy tras derrotar a Kaido en Wano, ¿por qué iba a hacerlo ahora? Más bien parece que ha llegado el momento de iniciar la última fase del plan que le encomendó Roger para preparar la gran guerra que sabe que van a ocurrir este año. De ahí ese mensaje a Beckman de que ha llegado el momento de ir a por el One Piece. Y también nos queda el robot gigante ancestral, que solo se activa cuando está Nika. Yo no lo veo capaz de presentar batalla, la verdad. Podría simplemente ayudar a los Mugiwara a escapar. Tenemos un robot destruido y otro que se activa. Así que podría ser el que solucionara el problema de qué va a pasar con el Sunny cuando llegue al final del suelo de nubes congeladas. Si fuera así, Nika debería estar activo hasta que salgan de la isla. Bueno, y cuando hayan escapado de Egghead, ¿a dónde irán? Pues si ya habían decidido ir a Elbaf y ahora encima han llegado los gigantes, todo parece indicar que ese es el próximo destino, ¿no? Pues yo no creo que todo lo indique. En realidad, me cuesta pensar que vayamos a ir a Elbaf ya. Y es que creo que se ha preparado Elbaf como un lugar donde habrá muchas respuestas, si no todas, incluyendo el último Rod Poneglyph, que es la última pieza para ir a Laugh Tale, y me parece demasiado pronto para eso. Tal vez no lo sea, pero aún recuerdo el hype que nos dieron con la isla Yojin y desde que los Mugiwara decidieron ir allí hasta que finalmente fueron pasó media serie. Y por otro lado tenemos las diferentes piezas que Oda ha ido moviendo por el tablero últimamente. Garp y Kuzan están en Hachinosu, que está cerca de Egghead. No sabemos dónde ha ido Kurohige tras derrotar a Law. Recordemos el barco de la flota de Kurohige que vimos en Egghead y que me hizo pensar que Shiryu podía estar allí, pues el año pasado se había dado a entender que podía haber alguien invisible actuando. Ahora hemos tenido otra situación similar. Si Kizaru no está del lado de los Mugiwara, ¿quién le llevó la comida a Luffy sin que nadie lo viera? Ahí es cuando Kizaru parecía la mejor opción, pero es que volvió a pasar. Teniendo a los marines yendo a capturar a Luffy por orden de Saturn, este desapareció ante sus ojos y apareció junto a la máquina de comida. Los piratas de Barba Negra son una opción aquí. Caribou podría ser otra. El caso es que hay una trama que podría derivar en tener que pasar por Hachinosu antes que ir a Elbaf. No es la única. ¿A dónde han ido Law y Beppo? Lo más lógico sería pensar en Crossguild, que también serviría como destino para Moria y Perona. Pero todos ellos tienen vínculos con los Mugiwara, y dado que se despertó en Law la necesidad de saber qué es la Di de su nombre, necesita llegar a Laugh Tale y lo podría hacer con los Mugiwara. Marco y Miss Booking también se han movido, en principio con la idea de rescatar a Weevil, pero hay un vínculo de Miss Booking con Vegapunk y su clon, Stussy, está en Egghead, y ahora mismo no tenemos un rol para Stussy en la historia. El papel de Caribou no está claro aún. Yo empiezo a pensar que no hará gran cosa aquí. Una pequeña ayuda para justificar que se lo lleven de allí podría cuadrar, como haberle dado la comida a Luffy primero de sus reservas, como ya hicieran Wano, y luego en la máquina. Dado que nos lo han colocado escuchando cada vez que se ha revelado la localización de un arma ancestral, podría cuadrar que estuviera cuando se revele la tercera, y eso podría ser en Elbaf. Ya mencionó que tenía la intención de ofrecer esta información a alguien, y si ese alguien es Kurohige, tendríamos otra razón para que la historia se mueva hacia allá. Le valen los dos caminos. De momento me voy a mantener en que la pelea contra los piratas de Kurohige es la siguiente. Ya está todo preparado, nos han revelado el poder de cada miembro y tienen a Garp y a Pudding, y alguien con uno de sus barcos está en Egghead, así que hay opciones para tener que tomar un desvío antes de ir a Elbaf.
Estamos en la recta final y luchar contra Kurohige, el yonko que queda de cuando Luffy le dijo a Law que acabaría con todos, pero Shanks sería el último, y luego ir a Elbaf, donde parece el lugar indicado para el esperado encuentro entre Shanks y Luffy, aprender los secretos e ir a Lauftel y tener la guerra final. Este parece un camino válido para esta última saga, aunque seguro que Oda nos tiene preparadas algunas sorpresas en este camino. Veremos. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, seguramente nos veamos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!